Bueno, tengo la suerte, la dicha de poder explicarles algo de nuestras vivencias. Doctor Jorge Vázquez está explicando la parte legal. Porque definitivamente en esta lucha que tenemos nosotros, de que queremos salga con... vamos a tener a la SUNAT como principal acreedor. Entonces, antes de empezar mi charla, digamos, no, espero no hacerlo tan técnica, ¿ya? Quiero contarles la vivencia que he tenido acá en este mundo comunitario de deporte, ¿no? Para mí la voz significa mucho, al igual que ustedes, porque si no, no estarían acá. Yo, como les comenté al presentador, yo tengo una maestría en Derecho Tributario acá. Me parece haber llevado en estas aulas algunas clases con los que son abogados, lo vamos a conocer con el profesor Sotelo de Derecho Sustantivo. Y evidentemente me gustaba sentarme adelante y siempre tenía mi celular y estaba pendiente de los resultados de la 1. Y me río porque digo, evidentemente es la 1, ¿no? Dentro de todo es lo más importante, entre lo menos importante, que es un club de fútbol, ¿no? Y bueno, yo quiero contarles una historia muy personal que la di hace un par de meses en el oro. Mi historia se llama La pérdida de nuestros derechos, ¿no? Antes de empezar con la parte tributaria. Yo no le digo que ustedes tienen la mala suerte porque el ser hincha de la U es una bendición en este país, se los aseguro. Pero lamentablemente ustedes, que algunos no han pasado los 30 años, algunos son de mi edad un poquito mayores, no han tenido la suerte de ver a la U que vio mi papá, ¿no? Y mi historia la he dividido en 3 etapas. Yo tengo más de 40 años y mi papá, que en paz descanse, muy hincha de la U, trujillano él, me contaba a finales de los 70 y principios de los 80 de Lolo, nuestro Dios, evidentemente, y de las hazañas de la U en las Copas Libertadores. Voy a ser muy puntual acá, ¿no? Entonces yo crecí soñando, o crecí con eso, ¿no? Crecí con Chale, con los partidos de la U con Racing y River, y ganándola a los dos, con la tapada de Papelito Cáceres a Boca, a Morena en el Centenario. Y la verdad fue una infancia muy linda, ¿no? Viendo a los tripletes en el Nacional y viendo la U, ¿no? Pero lamentablemente yo no lo viví. Ustedes mucho menos, porque ustedes están viendo una U que va de tumbo en tumbo, evidentemente, ¿no? Y mi niñez fue con eso, con la U de los 70 y 60, y mi viejo, que en paz descanse, me llevaba al Lolo a ver los partidos en la tribuna de madera, no saben lo espectacular que era eso, y me llevaba a Campo Marú. Entonces yo crecí sabiendo que mi equipo no solamente era un equipo que fue, sino un club, porque tenía una infraestructura que ningún equipo en el Perú, y lo seguro en Sudamérica, lo tenía en ese momento. Eso fue mi niñez, hermosa, linda, al lado de mis padres. Ya cuando yo me hago hincha y la iba barrista, porque evidentemente no lo voy a negar y luego con mucho orgullo he sido barrista, ¿correcto? Del RIMA, del Holocausto y en su momento de la Tula Magdalena, con mucho orgullo, en el paso que me hice profesional, vi el crecimiento exponencial de la barra, que es un fenómeno social en los 90, y vi cómo la U se cansaba de conseguir campeonatos, ¿no? 92, 93, 98, 99, 2000. Y claro, ahí, luego viendo la retrospectiva, nos dimos cuenta que nos cansamos de levantar las copas a nivel local, pero íbamos perdiendo 2 cosas, no mismo más. La primera era que salíamos al extranjero y nos veníamos de inmediato porque no le ganábamos a nadie. Y mi papá me decía, me acuerdo en U San Lorenzo en el año 2001 o 98, hijo, en el Nacional, hijo, me decía, tú no es nada, la U es cierto. Y la verdad que me cansaba con lo que venía diciendo. Y perder en los 90 y principios de los 2000 el roce internacional, ese estirpe de la U que salía y lo respetaba, también perdíamos y no nos dimos cuenta todos. El tema de crecer como institución. Creo que no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta porque acabando los 2000 o el 2010 y pasando a esta década, pasó lo que inevitablemente iba a pasar. Yo voy a comentar la parte tributaria, que es muy importante, y no nos dimos cuenta, o no nos quisimos dar cuenta.
evidentemente perdemos nuestra casa. Yo les cuento, yo tengo 3 hijos, que lo conocen acá, uno es Pepino que tiene 9 años, que me acompaña cuando podemos a ver a la U en provincia, muy hincha él, mucho más que yo, y Pepinito, que es mi último hijo de 6 años. Evidentemente, ustedes no saben yo cuánto daría por hacerlo socio. Yo a veces veo, el último domingo vimos el River Boca, y me dijo, papá, quiero ir al Monumental a ver al fútbol argentino. Claro, y yo ahorita realmente decía, evidentemente, cuánto daría yo porque mi hijo o mis hijos sean socios. Hoy es imposible. Es imposible. Yo no soy socio, ¿verdad? ¿Puedo? Sí. ¿Deseo? Sí. Pero no puedo. No, en la U yo soy un simple hincha y no soy nadie, como muchos de acá. Ese derecho perdido, que lo perdimos todos, directa e indirectamente, por causa o omisión, es el motivo de esta lucha. Y se lo digo a ustedes jóvenes, ¿no? Que yo de repente de doble edad, que es uno de los motivos de que nosotros, que tenemos que trabajar, que tenemos familia, que tenemos hijos, que estamos acá y no perdemos el tiempo. Yo creo que nuestros hijos, los hijos de ustedes, los hijos y los nietos de ustedes, en un momento, cuando sepan que ustedes aportaron en algo a esto, a la recuperación del club, se lo van a agradecer. Porque este es más que un club de fútbol. Es la última vocal, como decía el doctor. Y eso no tiene precio. Y recuperarlo es nuestro objetivo, ¿no? Quería contarles esto porque yo siempre voy al estadio con mis hijos y ver llorar a mi hijo con el gol que nos hicieron con el Pistol, ¿no fue? Que Fernández salió a hacer una mariposa, me hizo entender qué significaba la U. Mi hijo no para de llorar. Y evidentemente esto es más que un club de fútbol, ¿no? Nunca lo vi llorar tanto. Y se lo contaba a Tata y decía, Dios mío, ¿no? Esto es más que un club, es mi familia, ¿no? Y la idea de estas reuniones es que ustedes también puedan esto replicarlo con los demás hinchas de la U que de repente, por grado de motivos, no quieren o no pueden entender esto, ¿ok? Entonces, partiendo de esta pequeña historia de mi vida y la vida seguro de muchos de ustedes, vamos a pasar a ver la parte técnica, que es la parte tributaria, porque yo soy tributarista, y quiero que entiendan cómo, con una mala gestión, por omisión o adrede, una institución tan querida y popular como la U pasó de deber 0 a deber 155 millones de soles. ¿Ok? Yo no quiero catalogar, yo no conozco a ningún expresidente de la U ni en su junta directiva, pero evidentemente esto en el sector privado si pasa, me tiran por la ventana del 10º piso 10 veces hasta que me muera, ¿no? Entonces, empecemos. Yo voy a... Esto está con ustedes, me imagino que lo han visto y si no lo pueden ver. Está en las redes y es un buen trabajo que hicieron los amigos de la Ricardo Palma. Entonces, voy a ir avanzando y voy a ir parando para explicarles cómo se genera la ley. Esta pregunta que la pueden hacer, evidentemente. Empecemos. ¿Sabes cómo inició la deuda? Jorge Nicolini, 1986-1994. En 1989 se proyectó la creación de un complejo deportivo para Universitario de Deportes. En 1994 se adquirió el terreno anate donde se construiría el Estadio Monumental. En el estado de ganancias y pérdidas del club había un saldo negativo de 1.7 millones de soles, pero Jorge Nicolini pagó parte de las deudas con su dinero por 900.000 soles dejando un saldo negativo de 800.000 soles. Alfredo González, 1995-2000. En 1996, la SUNAT realizó una auditoría de los años 1994 y 1995 por evasión de impuestos. El club decidió fraccionar la deuda por 4 millones de soles. Acá quiero hacer una de las tantas intervenciones que voy a hacer de este video. Evidentemente acá voy a ser lo menos técnico posible, pero los que son abogados, los que estudian Derecho, saben que es una obligación de los contribuyentes pagar sus impuestos. ¿Okay? En todo Estado democrático y de derecho, el Estado construyó su imperio con la fuerza que le da la ley, tiene la potestad, correcto, que no se restricta porque tiene ciertos límites, de cobrar tributos.
evidentemente a todos los contribuyentes que generan renta. Correcto, esto lo sabemos todos los abogados y los tributarios. ¿Qué significa esto? Que estamos obligados a pagar los impuestos por las obligaciones formales y sustanciales. Ok, esta es mi pregunta, Jorge, pero la U en realidad no es una empresa, es un club de fútbol y evidentemente no tiene fines de lucro, pero evidentemente también tenemos obligaciones. En la gestión de Jorge Nicolini, ¿no? Donde di la vuelta yo varias veces, recuerdo muy bien por eso, que fue hasta el año 95, luego viene el ingeniero Alfredo González, y la SUNAT, dentro de su potestad tributaria, audita las gestiones desde el año 92, ayúdame, 92, 93, 94, 95, ¿correcto? Hace una auditoría que es una potestad discrecional que tiene la administración tributaria para ver si la base imponible es la correcta y si los impuestos se pagan o no. Cuando habla de evasión tributaria, evidentemente no, evasión es dejar, omitir, ¿no? O sea, acá evidentemente pudo haber habido unas malas interpretaciones en las normas o en la parte contable y la SUNAT nos repara 4 millones de soles. Evidentemente hoy en día, 2018, 4 millones de soles es dinero, pero hace más de 24 años esto era una millonada, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? Yo estaba muy chiquito en esa época, pero que me reparen 4 millones de soles es bastante porque el contribuyente, la U, tiene derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. No sé por qué no se reclamó y se apeló. Entiendo que en esa época dieron por sentado los reparos de SUNAT y dijeron, ok, lo vamos a pagar. Pagar 4 millones de soles ahora y en esa época es un poco complicado. ¿Y qué hizo la gestión en esa época de Alfredo González? Fraccionó. ¿Qué es fraccionar una deuda tributaria? Es decir, SUNAT, te voy a pagar en partes, ¿no? Hasta 72 meses, 6 años, con una tasa de interés, en esa época era 1.20 mensual, para no ser muy técnico. O sea, la deuda es importante. Evidentemente, en esa época también me pedían a mí una garantía, ¿no? No me acuerdo todavía cuánto era la garantía. ¿Ok? Sí. Porque sucede que en esa época, cuando se fracciona, no se fracciona por un fraccionamiento como que ahora por ejemplo en el 2016. Justo iba a decir eso. Pero en esa época salió el fraccionamiento que se llamaba RECIP y el SEA. Ajá. Entonces, dos fraccionamientos. En el SEA se obviaba y se perdonaba el 100% de todo lo que es multas. Correcto. Y en el RECIP, todo lo que es multas e intereses también quedaba en cero y se pagaba la alícuota. Por eso que esas 4 millones se bajaba por debajo del 50%. Y a eso fue acogido el RECIP, que fue aprobado y aceptado en el año 97 y se estuvo pagando en el 98. Perfecto, muy buena declaración. Para ser menos técnico, evidentemente el Código Tributario, que es la norma que regula todos los procedimientos sustantivos del contribuyente y del administrador, que en este caso es SUNAT, te dicen que tú puedes tener, yo le doy un derecho de poder fraccionar la deuda. Y tienes dos fraccionamientos, dos tipos de fraccionamientos, ¿no? Voy a hacer que tratar de ser lo menos técnico posible. Un fraccionamiento especial, que es el que te dice el Código Tributario, y hay fraccionamientos generales que saque el Estado por un tema de política fiscal para que los contribuyentes que tienen deuda puedan dejar de pagar algunos intereses o las multas, ¿ok? Entonces, sigue por favor para explicarlo de esta manera. Soles. En 1998, luego de perder el fraccionamiento acordado en 1996, la U se acogió a la ley de reactivación a través del sinceramiento de las deudas de... Acá viene lo importante. Alfredo González, después de la auditoría que le hicieron en el año 96 por los ejercicios anteriores, y se determina una deuda de 4 millones de soles, él se acoge un fraccionamiento especial, que es el fraccionamiento que está en el Código Tributario. Empieza a pagar y lo pierde. Creo yo lo pierde adrede, porque el Estado en el año 98 saca un fraccionamiento general que tenía esas bondades: chau intereses, chau multas, y te acepto la deuda insoluta, la deuda que era tal cual. Entonces Alfredo González se acoge a este fraccionamiento
ojo, de una deuda de 4 millones de soles, que era la única deuda que teníamos, y nos acogemos a este régimen de fraccionamiento general. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese pagado la deuda? En 6 años no le debíamos nada a Sunam. ¿Correcto? Eso quiero que lo tengan claro. Si nosotros, al acogernos a este fraccionamiento de carácter general, con muchos beneficios, que saca cada gobierno al inicio de su gestión, ¿correcto? Para reactivar la economía, si hubiésemos pagado en el año 2002, ya la U no hubiese debido los 4 millones de soles. ¿Pero qué pasó? Tributarias, acordando fraccionar la deuda por 4.8 millones de soles. Durante la presidencia de González se creó una deuda tributaria adicional por 1.2 millones de soles. El 2 de junio del 2000 se inauguró el Estadio Monumental, con la victoria de la U frente a Sporting Cristal, 2-0. El 1 de noviembre del 2000 se realizó el último clásico del año donde la U ganó 4-1. El dinero recaudado se utilizó para pagar deudas, pero no se pagó la cuota del Recid a la SUNAT. En el 2000 la U logró el tricampeonato con la conducción de Roberto Chávez. Alfredo González dejó la presidencia dejando 12 soles en caja y una deuda tributaria de 6 millones de soles. Ok, entonces, gestión de Jorge Nicolini que acaba en el 2005, y acá sí quiero ser muy correcto. Evidentemente podemos decir que Jorge Nicolini no dejó deuda, pero evidentemente dejó pasivos contingentes, ¿correcto? Porque cuando la SUNAT viene en el año 96 a auditarme la gestión de Alfredo de Nicolini, encuentra reparos y me los cobra. ¿Y lo que él pagó? Eran los 900.000, 800.000, 900.000. Deuda corriente. Deuda corriente. La condonó en la última asamblea. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre deuda corriente y no corriente? La corriente es la que es en un año y la no corriente es para pagar jugadores. Correcto. Entonces, dicho esto, para hacerlo más llevadero, sí. Sí, disculpen que le diga, conozco un poco al detalle, pero la deuda que se genera del 92 al 95 no fue porque había reparos, porque sucede es que la U no tenía contabilidad. Entonces, SUNAT le dio plazo un año, casi un año, para armar toda la contabilidad, porque no había ninguna contabilidad. Y muchos recibos y pagos de jugadores no habían sido pagados o declarados. Por lo tanto, ya estaba el nuevo código tributario, por lo cual tenía multas del 100% de deudas o del tributo retenido. Entonces, lo que sucede es que la deuda que se genera en el 95-96 en la época de Alfredo González ha sido no por el pago, sino porque la U no tenía contabilidad y el doctor Asensio, el contador Asensio, rearmó la contabilidad todo el año 96, por eso que en el 97 se declara la deuda, porque la U no tenía contabilidad de ningún año. Entonces era algo informal, las cuentas de ingresos y egresos que había. Esa fue la verdadera razón del nacimiento de la deuda. Le digo eso porque trabajé en SUNAT en esos años y sé cuando se hizo la auditoría y el auditor estaba constantemente y hicieron un ente contable que estaba acá por el Paseo de la República, donde ya antes era el edificio Banco Latino. Ahí se hizo se armó la contabilidad, le dieron plazo para que arme la contabilidad porque no existía. Y a raíz de eso fue el nacimiento de la deuda en la cual se genera recit y todo eso. Correcto, gracias. Es importante lo que dice él, ¿no? Todos sabemos que hasta mi universidad existen organizaciones formales y sustanciales. Las formales son llevar libros. Evidentemente, si no tengo libros, no tengo base cierta, nadie me va a poder revisar. Es muy importante tu relación. Pero yendo al tema, dejando de lado la sustancia o la formalidad, nos damos cuenta que entre el año 95 y el año 2000, gestión de Alfredo González, que logró 3 campeonatos, ¿ah? No les voy a mentir, yo lloré y vi la vuelta olímpica como de repente muchos de sus amigos, de sus padres o de ustedes. Pero evidentemente ahí se genera la deuda. Una deuda por una autoridad de la gestión de Jorge Nicolini, que nos saca 4 millones, y además una deuda corriente que generó Alfredo González. Al final de su gestión debíamos 6 millones de soles. ¿Correcto? O sea, del año 95, que debíamos 0, al año 2000 empezamos a deber o terminamos debiendo 6 millones de soles. Te repito, ahora de repente no puede parecer mucho, pero en esa época dinero, el tiempo es dinero, era muy importante. ¿Ok?
Y Alfredo González se va, independientemente de cuánto le fue a la caja, porque no puedo ver eso, se fue dejando una deuda con la administración tributaria de 6 millones de soles, pero algo muy importante, es muy importante, habiendo perdido un fraccionamiento, ¿correcto? ¿Y qué es eso? Es básicamente perder el derecho a, primero, pagar tus deudas en cuotas, pero además perdían los beneficios que te daba ese fraccionamiento, que eran correcto, ¿no? Solamente para aclarar, una deuda tributaria está compuesta de la deuda, las multas y los intereses. La administración tributaria tiene la posibilidad de decir, te cobro la deuda, pero no te cobro los intereses y la multa. Y ustedes no saben cuánto me rebaja eso la deuda tributaria. Ya, eso se perdió en ese año. Entonces mi deuda podía pasar de 5 a 10, tranquilamente. Más aún que en esos años, los que saben, estudian algo de finanzas o contabilidad, saben que en esas épocas la deuda se capitalizaba. Llegaba diciembre, sumaba los intereses a la deuda y se convertía en una nueva deuda. Ahora ya no, los intereses no se capitalizan. Entonces, para proseguir, Alfredo González nos dejó una deuda de 6 millones y con el fraccionamiento perdido. La SUNAT tenía la facultad, el poder coercitivo de cobrarme la deuda. Yo no, doctor, usted que era ejecutor, podía venir y cobrarme los 6 millones. ¿Por qué no lo hizo? Porque había ejecutores como el señor que eran de la U. No, mentira, evidentemente no lo hacía. Sigamos, por favor. Javier Asparuja, 2003. En la apertura del 2002, la U campeonó con un equipo liderado por José Guillermo Chemo del Solar y dirigido por el argentino Ángel Capa. Este plantel no cobró su sueldo durante 6 meses, lo que dura todo el torneo. El club perdió el RECID por no pagar las cuotas. Así, la deuda se incrementó por multas de no pago a 9.5 millones de soles. Aspauza sostuvo que el club no era afecto a tercera categoría para el pago del impuesto a la renta. Por ello, dejó de pagar la deuda tributaria y sus intereses, generando una deuda por 13 millones de soles. Al término de la presidencia, la deuda tributaria alcanzó los 22,5 millones de soles. Alfredo González, 2004-2000. Él se va en 2003 y deja una deuda de... Ya, lo superó Alfredo González. Yo no voy a catalogar a las personas, ¿no? Pero sí a las gestiones. Esto pasa en el sector privado y, repito, nos quedamos sin trabajo, no hay duda. Pero en los clubes de fútbol no pasa nada. Total, es un club de fútbol. Pero miren la deuda cómo crece. ¿Qué pasó acá? Se perdió nuevamente el fraccionamiento, pero además, como me explicaba acá mi colega, los clubes de fútbol, por nuestra ley de impuesto a la renta, tienen una exoneración al tener actividades sin fin de lucro. Y eso cada vez se va a renovar. Evidentemente, eso es una exoneración de por vida. Las exoneraciones son por determinado tiempo, pero acá es de por vida. Entonces, ¿qué pasó? Aspauza presentó la declaración jurada y puso un tributo absoluto, por lo cual perdía la exoneración. Entonces, él decía, yo no estoy obligado a pagar la renta. Y la SUNAT vino y le dijo, no, tú estás obligado porque tú has perdido la exoneración. Entonces la deuda creció exponencialmente. Entonces, acabando su gestión, teníamos la deuda, el fraccionamiento que se volvió a perder y además el impuesto a la renta que no se pagó. Evidentemente por una gestión no adecuada, ¿no? Por no decir otro tema. Entonces, en menos de 8 años pasamos de deber 0 a deber 22 millones de soles. ¿Ok? Tengan en cuenta. Digamos. 2,5 millones de soles. Alfredo González, 2004-2006. Durante su segunda gestión no pudo fraccionar la deuda tributaria y por multas de no pagos anteriores al 2005, la deuda llegó a 31,5 millones de soles. Al 2006, la deuda ascendió a 33 millones de soles. Gino Pinasco, 2007-2011. Estaban haciendo competencia a ver quién debía más. Evidentemente era el otro, ¿no? Correcto. Evidentemente, sí, pues acá nuevamente mala gestión, evidentemente, y la deuda sigue incrementando. Claro, mi pregunta, ustedes se preguntarán,
sobre todo los que estudian Derecho, no sé cuántos acá estudian Derecho. Claro, Jorge, pero ¿cómo es posible que deba tanto y la SUNAT no ejerza su poder coercitivo, o sea, no me cobren coactivamente? Evidentemente hay mecanismos para que la SUNAT no me pueda cobrar, como por ejemplo tener un mandato y que la plata vaya a un tercero y no venga a mí y no me embargue nada, ¿no? Evidentemente, y en ese tiempo puede ser muy complicado que los ejecutores coactivos me embarguen el oro o me embarguen pues a Balán González, no sé si está en esa época, un poco complicado, ¿no? Es por eso que teníamos la facilidad de poder deber y nadie se iba a meter con un club de fútbol. Y eso en realidad parece bueno, pero no era tan bueno, porque pagaba todo, pero dejaba de pagar esto. Y evidentemente, como le dije al comienzo, los tributos hay que pagarlos. Es una obligación de cada ciudadano y contribuyente. Sigamos. Al final del 2009 la deuda se incrementó a 63 millones de soles. Para el 2010, esta alcanzó los 75 millones de soles. Se realizó una auditoría de las cuentas del club en la que se corrigió la deuda, lo cual generó un aumento de 65 millones de soles. Finas. Okay. Entonces, cuando los amigos de la Ricardo Palma dicen, Ricardo, evidentemente dicen, se corrigió la deuda, es que me auditaron. Evidentemente, el auditor, por más hincha de la U que sea, tiene que hacer su trabajo. Entonces, si se dan cuenta, cómo la deuda pasa de 33 a 63, luego a 75, y luego los 75 se le suman los 65 por reparos tributarios, observaciones que hace la SUNAT diciendo esto no es así, esto es así, esto no está, y te lo reparan. Y evidentemente eso trae consecuencias bastante importantes en materia monetaria, que son las multas y los intereses del tributo y los intereses de la multa. Entonces, en el 2010 pasamos a deber 140 millones de soles. Repito, no me pregunten cómo se generó esta deuda porque yo no tengo explicación. O sea, una explicación razonable para ver cómo hicieron para deber tanto a la SUNAT. 15 años prácticamente, ¿no? Del 95 al 2000. Evidentemente, ¿no? Lo que construimos en 70 años como club, lo perdimos en 15 años. 15 años hasta el Correcto. 2010 había eso. Yo no le echo la culpa a la SUNAT. ¿Okay? Por más que hubiera sido auditor de SUNAT, no le echo la culpa a la SUNAT, porque así como la SUNAT tiene el derecho y las facultades que le da el Código Tributario de cobrar, el contribuyente también tiene el derecho y las facultades de poder defenderse, ¿no? En base a los principios tributarios y los principios de la persona. Evidentemente no lo hicieron. ¿Por qué? No lo sé. Vasco dejó el club con una deuda tributaria que alcanzaba los 140 millones de soles. Julio Pacheco, Junta Transitoria, 2012. La deuda se incrementó en 15 millones de soles. Para el 2012, la deuda con la SUNAT alcanzó los 155 millones de soles. Así, la SUNAT se convertiría en su mayor acreedor con el 54% de la deuda concursal a reestructurar. Ahora ya lo sabes. Continuará. Ok, espero haberme dejado entender de cómo crece la deuda tributaria y como les voy a repetir, ustedes que van a salir del sector privado, muchos de ustedes se dan cuenta que esto en el sector privado es imposible, ¿correcto? O sea, el precio hubiese quebrado o los gerentes hubiesen presos. Al 2012 la deuda es en 155 millones, evidentemente con una tasa de interés, me parece, de 1.2% mensual, que es la tasa de interés que cobra la SUNAT. No sé si habrá bajado, ¿ok? Evidentemente es una deuda de hace 6 años. Esta deuda evidentemente ya subió con el tema del plan de reestructuración. Y quería explicarles esto porque, a ver, como dije hace un momento, posiblemente Grenco, y creo que eso es lo que esperamos todos, Grenco salga como acreedor. Y si Grenco sale como acreedor, la SUNAT de nuevo va a ser el principal acreedor, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ¿tenemos que pagar esta deuda? Todo indica que sí, porque la deuda se ha generado por nosotros mismos como club. Pero Tata decía algo muy importante, ojo, yo soy tributarista y siempre digo que se pague lo que se tenga que pagar, porque así están las normas están positivizadas y hay que pagar los tributos. Pero Tata ha hecho algo muy importante, ¿no?
función social como ente etéreo que es el Club Universitario de Deportes. Yo quiero que cuando pase esta nanada de Grenco, ¿no?, que acá el doctor nos va a explicar a detalle, la SUNAT y el Estado se den cuenta de que esta deuda, por más que la podemos pagar, porque la podríamos pagar, no deberíamos pagar por un tema muy sencillo, por la función social que cumple el Club Universitario. Por eso espero que el Estado lo haga más adelante, cuando Grenco ya no esté. Nada, espero haber sido claro en mi posición. Y nada, espero a fin de año no bajar, evidentemente es el deseo de todos, ¿no? Y que la U honre sus obligaciones, pero las leales, ¿correcto? Y si el Estado entiende que no somos una empresa, sino somos un club de fútbol con mucho arraigo y con una función social muy importante, que nos apoye para que los socios y los hinchas puedan mantener este club tan querido que es Universitario de Deportes. ¿Okay? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señores jóvenes. Soy Guillermo González, socio de Universitario de Deportes. Bueno, muy buena invitación la parte de SUNAT, pero realmente lo que tenemos que decirles a ustedes es que la U nunca estuvo en una situación tan caótica. Corremos el riesgo de que se liquide el club, y liquidar el club no significa que las deudas se paguen y mientras tanto queda para el club. No, la ley dice que se liquida, se acaba Universitario, así de simple, se acaba. Entonces la situación realmente es dramática. He escuchado tranquilamente lo que se trata dice el doctor sobre la parte de SUNAT, y estas deudas, la gran mayoría de partes de la deuda son intereses y moras. Entonces, la idea también es, porque hay jurisprudencia del caso, que se eliminen intereses, moras, porque tampoco vamos a nosotros a pagar lo que estas administraciones en forma general han creado. Universitario de Deportes es una pasión. Internamente, nosotros que programamos invitarnos a la nación crema, que es, no solamente son la U de los socios, la U de los hinchas, de los simpatizantes, de los colectivos, es de la gente. Ese tema tenemos que grabarlo. Posiblemente tengamos muchas discrepancias en puntos a escuchar, en puntos a tratar, posiblemente, pero la realidad es que somos víctimas como universitarios de algo que está vigente en el país, que es la corrupción. Acá la lucha de la U no solamente es contra Grenco, también es contra SUNAT, también es con los malos funcionarios. Tenemos que partir de un punto. Acá el decir la verdad ya es un pecado, y eso no lo debemos permitir. Es el momento que ustedes, los jóvenes, ustedes están creciendo, están incluyendo el sentimiento crema, entiendan la razón y el porqué de la lucha. Okay. Los socios somos responsables de gran parte de esto porque hemos elegido a estos directivos. Eso es cierto. Pero también los socios sacamos los 26 campeonatos, la Copa Libertadores, el subcampeonato, el Monumental, Campo Mar, el Lolo, también los socios. O sea, no es lavar, porque ha habido malos directivos. Cada mayoría de estas personas que están conmigo, ninguno ha sido directivo universitario. Entonces, pero no podemos
dejar de hacer la mea culpa, que sí ha habido malos directivos en el universitario, malas personas en las directrices, muchos intereses creados, que en su debido momento, porque no es que se borró y vuelta nueva, tendremos que aclarar cuando esto vuelva al club, y por ejemplo, tener a varias personas que han sido presidentes en una galería de presidentes, jamás. Tengan ustedes la seguridad que eso no va a ocurrir, porque los que han faltado al club, los que han fallado al club, no pueden continuar con esta situación de si yo sigo siendo universitario. Que tenemos que cambiar estatutos, tenemos que cambiarlos. Porque quien asuma un liderazgo, una presidencia, con sus activos, tiene que garantizar su gestión. No es que el señor de esta deuda me vuelve a decir gracias. Con sus activos va a tener que garantizar la gestión. Porque ha sido negligencia. Hemos sido testigos de esta parte del gobierno, donde un contador de la época del señor Pinasco y el señor Nólico, el tesorero, lo dijo en una asamblea. El señor Palau sacó un video. Me han ordenado cambiar los estados financieros. Eso es delito. Eso es delito y delito grave. Ahí están las muestras. Así se manejó el universitario, cambiando los estados financieros. Así se llevó. O sea, tampoco es una mea culpa. Acá la situación hay que aclararla como es. ¿Cómo empieza radicalmente todo este tema universitario? Es cierto, he seguido un informe. O sea, empezó realmente con la elección de Jorge Nicolini. Ahí con los 800.000 empezó la deuda universitaria. Y vino la gestión de Alfredo González, que no fue una buena gestión. Vino la situación del Monumental, que no fue un buen trato. Porque la mayoría de ustedes, ni siquiera muchos libros, van a decir lo que pasó con el Monumental. ¿Qué pasó con el Monumental? ¿Cómo se inició lo del Monumental? Bueno, viene el famoso queremos un estadio. ¿Qué podemos tener? Unos hermanos que tenían un terreno, que lo hablaba perfectamente Tata, un terreno que era rural, se ofreció el cambio de uso y en ese instante salió, hay que hacer un convenio, entonces se busca una empresa y hacen antes una sociedad. Entonces la U compra, porque fue compra en ese instante y al día siguiente se lo vende a Gremio. Eso es la realidad de lo que pasó. Pero previo a que se va a construir un estadio, y ese estadio Gremio tenía que poner los palcos suite, iban a cobrarse los palcos suite. Había cosas que no se han determinado todavía, que tenían que hacernos también la sede social, hay una parte que es comercial, hay cosas que quedaron totalmente en el aire. Y eso es responsabilidad de esa época. Se empieza que, ok, vamos a llegar a un acuerdo, el estadio va a costar 14 millones de dólares y se va a pagar con publicidad estática y eventos. Así era la historia inicial. O sea, la U nunca iba a pagar, sino con publicidad estática y eventos. La U tenía de tener un convenio. Pero comenzaron los famosos otros convenios, las adendas. Vino una primera adenda, vino otra segunda adenda, no se sabe qué pasó en ese lapso, cuánto han recibido, porque acá esas adendas fueron los que fregaron Universitario de Deportes, nos hundieron, porque si no, la deuda iba a ser 14 millones pagada tarde, media nunca, con publicidad y eventos. Pero no se ven esas adendas y se arma el tole-tole con Gremio. Llega un momento y viene un lado, tanto Universitario de Deportes como Greco entra a un lado de conciencia y que decía que se iba a determinar por parte del Poder Judicial cuál era el monto que tenía que pagarse el universitario. Sale el famoso laudo y el laudo dice hay que pagar 23 millones de dólares más 3 millones por IGBs, 26 millones es lo que tiene que pagar Universitario de Deportes. Pero también dice en el artículo 4, lo va a seguir pagando con publicidad estática y eventos. También lo dice. Y también dice más abajo, eso tiene que liquidarse. Para que entiendan más o menos el tema real, tiene que liquidarse. ¿Qué pasó? Viene el gran problema. Viene lo que pasó con Universitario de Deportes, que era incontrolable en ese momento, por manos más lejos. Sale la ley. Viene Humala y saca una ley.
dice, los clubes que se quieren acoger pueden entrar a este proceso y podemos buscar alternativas. ¿Qué dice ese acuerdo? Que ojo, en ese instante sí se presentaron por lado de los socios, no estábamos de acuerdo, porque el acuerdo del presidente Humala o de Humala, el acuerdo era tácito, ¿no? Estaba violando 7 normas de la Constitución. Y el espíritu de la ley, según ellos, era que se salven los clubes. Y esto quiero que lo tomen bien en cuenta, porque es importante para la otra parte. Porque al final de cuentas, al final de todo, como está Universitario de Deportes, no se ha cumplido el espíritu de la ley. Entonces, ¿en qué estamos? Volvemos al tema. Viene la ley y dice, por esta única vez, Indecopi debe nombrar, ahí está la responsabilidad de Indecopi, debe nombrar un administrador que se tiene que encargar de hacer la junta de acreedores. Pero viendo Indecopi todo, la junta de acreedores. Se nombra una empresa, hay problemas, y viene finalmente Rocío y Ayer y buscan las deudas universitarias. Ellos son los grandes responsables de decir de dónde salió la creencia. Viene Greco y dice, Venezuela dice, bueno, debe eso. Se pone, deben eso. Viene Greco y dice, ustedes me deben 26 millones, pero también me deben 31 millones de intereses tan que se ha producido. En ese instante, lo reciben. Y viene así mismo los trabajadores, viene un jugador, Vicky, que tuvo un contrato con Pacheco por $1 millón, se le pagó $600.000, pero él puso el millón, se le reconoce que se debe. Miren el problema que se ha generado ya. Puedo escaparse mi número, pero no el kit del asunto. ¿Qué pasa? ¿Por qué razón toman esos 26 millones si era un convenio? Un convenio no es una creencia. Sin embargo, Indecopi, como esta empresa, lo toma como una creencia. Vamos por una parte. Por otro lado, ya se forma la junta de acreedores. La señora Rocío pensaba tranquilamente, yo voy a hacer, porque ya la junta de acreedores tenía que tocar a la administración ya global, que entramos a otro proceso. Pero no, SUNAT tenía la mayoría de acciones y dijo, no voy con usted. Y nombró a Bravo de la Rueda como nuevo administrador de concursal universitario. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no nos dejaban entrar, hay muchos luchadores que hemos tenido ideas discrepantes posiblemente, pero luchamos a nuestra manera. Estábamos fastidiando, pegando, y Rocío fue la que dijo, vamos a utilizar los 26 millones y los 31 millones, porque estamos defendiendo universitario. Quiero que entiendan que el administrador concursal tiene que defender al Universitario de Deportes, nos representa en ese instante, pero ya al final, cuando le salió el tiro por la culata, quiso retroceder, ya no podía, ya no pudo. Y viene el señor Bravo de la Rueda, y lo primero que hace es desconocer, desistirse de los 31 millones de la deuda de intereses. Se desiste el señor Robo. Nadie dijo nada, se desistió, eso estaba al aire. Todavía la deuda de la Junta de Acreedores era 26 millones, los 31 millones lo pusieron que están mal, pero se desistió por Bravo de la Rueda, se desiste, es el primer gran problema que existe. Pero para seguir con la historia, ya Rocío deja un pasivo corriente de 26 millones de soles. O sea, en la gestión independiente a deuda se genera una deuda adicional de 22 millones de soles, que es el pasivo corriente. Bravo de la Rueda, en los 8 meses que estuvo, lo dejó casi 29 millones, el pasivo corriente. ¿Qué significa esto? Que ya el espíritu de la ley, que era salvar al club y que no crezca la deuda, se había distorsionado. Pero esa es la realidad y esto está en Indecopi. Luego de esto entran los hermanos de Guía. Al principio bien, ya para los socios vamos a colaborar, pero luego a mitad del camino también nos puso la zanja. Nos puso la zanja porque comenzó a trabajar. Nosotros recuperamos el Lolo Fernández porque había un convenio, porque habían hecho un convenio en la época de Rocío y pagaban $800, pasó algo que se dio como adelanto. Pero
no cumplieron el contrato y en función de eso nos basamos y se tomó el Lolo Fernández y eso comenzó a administrarlo. Comenzó a dar 20 millones mensuales solo de alquiler de canchas, de solas. Están los documentos de guía que han hecho la plata. Pero acá la figura es que nosotros exigíamos que haga una auditoría tanto de Bravo, de La Rueda, como de Rocío, como también exigimos que esa auditoría sea también de los de guía. Porque, ¿qué pasa? En un momento u otro reconocen los 31 millones de dólares Indecopi y SUNAT y Greco adquiere la gran mayoría. Por eso es el monto que dice ha subido la deuda a tantos millones. Y en ese momento ellos ponen un administrador, que es el señor Moreno, y bueno, el señor Moreno lo primero que hace es se desiste de los 26 millones que estaban penalizados. Se desiste. Felizmente ahí, creo que SUNAT, alguien entró y se aguantó un poco y sigue el proceso. Pero esa es la realidad del universitario. O sea, gente no consciente con el club, administraciones en general que han generado, claro, estamos en 41 según, y para nosotros estamos en más de 50 en la deuda corriente, 50 millones de soles en deuda corriente, el espíritu de la ley no camina. ¿Qué se ha hecho en ese espacio? Se está haciendo procesos. Se han hecho procesos en 4 juzgados, estamos avanzando con 4 juzgados, está por salir uno posiblemente contencioso administrativo, que ojalá se dé, pero ¿qué ha hecho el gobierno? Ya, por ejemplo, el juzgado comercial ya salió, ya Cham, y nos ha mandado las cartas. Yo tengo la carta del juzgado, del Consejo Nacional de Magistratura, tengo la carta dirigida, lo llamaron a Cham, después lo sacan, no explican más. Pero esto es lo que está pasando en el club. Pero después de tiempo, felizmente, la Nación Crema ha comenzado a reaccionar. Ha habido luchadores independientes que han estado peleando, pero ya en el lado legal, que nos hemos ido en el lado también penal. Se ha acusado al señor Moreno, a la firma Grenco y a las personas que resulten responsables de esto, como la organización de fondos de patrimonio universitario. O sea, comenzó la lucha legal. Pero la lucha legal también empieza hace como 4 años y nadie nos hizo caso. A raíz de estas marchas, a raíz de estos plantones, a raíz de todas estas cosas que están haciendo un grupo de socios, hinchadas, simpatizantes, que estamos trabajando unidos, ha ido ya un resultado. Algunos todavía no se han enterado, pero ya hay resultados. En primer lugar, por ejemplo, el 24 juzgado contencioso ya ha dado intervención oral el 20 de noviembre, que estaba cerrado. Ya dieron el 20 de noviembre. El juzgado comercial, intervención oral el 6 de noviembre. Ya oficial. Se ha logrado ya algo. Ya tenemos una esperanza, tenemos una luz. O sea, el trabajo de las marchas, el trabajo de los plantones, bajo mi punto de vista, y también la situación del país, que aparecieron los videos para los jueces, todo esto intervino, que tenga ya el juez mucho cuidado con lo que va a tener que resolver. Por eso es que nosotros estamos exigiendo en los plantones que el Poder Judicial, ¿cuál es el objetivo? Que el gobierno, el Poder Judicial, se entere. Oye, acá está con quien vas a chocar con la Nación Crema, ten mucho cuidado, no estamos pidiendo ningún favor, no estamos pidiendo sino justicia. Porque en el caso de Greco, por ejemplo, en primer lugar, el tema no debió ser reconocido esos 26 millones como acreencia, porque es un convenio, no líquido. Bueno, en segundo lugar, se pidió pericia, una pericia contable, una pericia que se encargó, la presión que teníamos con los de guía, se encargó a una empresa, que le encargaba a una empresa que nos ha dado, nosotros hemos hecho revisar. Esa pericia, ¿qué dice? Que independiente a todo lo demás, ok, eran 26 millones, ¿de acuerdo? Pero al 2016, que fue la fecha de la pericia, los eventos y la publicidad estática superaba largamente el pago de la deuda con Greco. Y encima nos quedaba un superávit de 8 millones de dólares en el 2016. Entonces, la deuda de Greco no existe. Por el contrario, al 2016 ellos nos deben 8 millones de dólares, sin contar todavía estos últimos años. Entonces, posiblemente, ahora que está judicializado todo esto, porque se ha metido al Poder Judicial,
Alguien va a decir, oye, ¿saben qué, señores? En estos momentos, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? O sea, el pueblo llamará, van a apelar, pero van a tener también que tener su peritaje. Pero ya cambió la situación, ya se abrieron los ojos. Ustedes, los jóvenes, la gente ya se está entendiendo por qué razón somos sujetos a este atropello. Esa es la razón fundamental. Me pueden equivocar en números, en palabras, pero ese es el fondo. Realmente, la injusticia como universitario está al descubierto. A tal punto que ya cuarto poder, ya dijo, oye, esto está bravo, están preparando la segunda parte. Ya la cosa cambió, ya la gente comenzó a interesarse. Mira qué pasó como universitario, qué pasa como universitario, qué pasa con los hinchas. A nuestros barristas los están dando por todos lados. ¿Por qué? Porque apareció la gran defensa. Y van a aparecer ahora, van a hacer ataques personales, cosas que son no cosas normales, pero van a atacar, hay que estar preparados. A nuestra gente hay que cuidarla, porque no vamos a... La nación crema no va a parar. Ya tenemos el hilo, hay que seguir avanzando. Puede caer uno, puede caer otro, pero viene otro atrás. Somos un equipo. Acá no es una persona, dos personas, somos un equipo que está trabajando y que está sumando. Acá es el momento, como yo le digo a las barras, de poner una tregua. Y ok, entiendo sus diferencias, entiendo los problemas que tienen. Ok, liderazgo, manejo de track, entiendo sus problemas. Pero en estos momentos nuestro objetivo es salvar a Universitario. Tenemos que sacar a Universitario de esta posible liquidación. Ese es nuestro primer objetivo. El segundo objetivo, pensar ya en un equipo, futboleros que campeonen el país y pensar que en los 100 años tengamos que tener a Libertadores, que es nuestro sueño de muchos de nosotros que somos mayores, nuestras Libertadores. Esa es nuestra meta. Acá no hay posiciones políticas, tenemos discrepancias, pero la tregua tiene que ser general. ¿Para qué? Para que todos andemos en función universitaria. Tiene que propagarse la realidad universitaria. Tenemos que propagar la verdad universitaria. Ustedes tienen que decir, no es como dicen. No, señores. ¿Qué va a pasar también ahora? Va a pasar ahora que vamos a suponer que este 24 juzgado contencioso del próximo mes diga, señores de Greco, entra en una cotización, salen ustedes a la Junta de Acreedores. Va a manejar SUNAT. Y SUNAT tiene que tener las condiciones. Porque no vamos a permitir que cierren los atropellos, que se vuelvan a nombrar administradores. Y en paralelo hemos ido al Congreso de la República. Ese día que hemos llegado, y yo les informo el día de hoy oficialmente, mañana voy a sacar ya los documentos de los congresistas, ya llamaron a SUNAT y a INDECOPI al Congreso de la República. Lo ha llamado Leila Chihuahua como primera vicepresidenta, y lo ha llamado Elías Ábalos, Miguel Ángel, como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. O sea, ya hay respuesta, muchachos, ya hay respuesta. Entonces, ahora hay que estar atentos a lo que viene. Hay muchos medios de información, mucha gente que conoce el tema de gran manera, pero es la oportunidad de ustedes, de nosotros, de salvar a nuestro Universitario de Deportes, de ponernos a derecho con el Universitario de Deportes. Qué pasión, qué sentimiento. Esa situación tiene que multiplicarse. Es un orgullo venir a Arequipa, Cusco, Huancal, Piura. Documentaciones. Acá estamos. ¿Qué hacemos? Plantón, ¿qué hacemos? Muchos medios. Acá no se puede decir que aquí hay un grupo de socios, que hay un grupo de hinchas, que hay colectivos, tribuneros. No, de todas partes han contribuido a que reaccione la nación crema. Y ahora sí, comencemos a hablar el mismo idioma. Y tendremos que hacer, porque la U no va a bajar, la U no se va a liquidar. Estamos dispuestos a todo, pero no con una injusticia. Esa es la gran diferencia. Queremos pagar la deuda que debe pagarse, porque no somos nosotros ni unos delincuentes para no pagar. Pero en la medida, por ejemplo, en el peor de los casos, lo de Greco, se tiene que pagar como el Monumental. Buscaremos la forma, pero no me toques el oro, no me toques el templo, no me toques Campomar. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, acá está Campomar. Miren las injusticias. Nosotros tenemos aproximadamente 520.000 metros en Campomar. Están en estos momentos valorizados a $14 el metro cuadrado. $14, como teniendo rural. Y solamente si lo pasen a terreno urbano, nos vamos a $131 el metro cuadrado. Multipliquen por 520.000. Y ojo, que en estos momentos están preparando el aumento a $500, $1.000 y $1.500 el cambio de uso. ¿Por qué? Porque están hace 20 años con esto y tienen
en el kilómetro 35, en el kilómetro 37, $500 el metro cuadrado. ¿Con quién se están metiendo? ¿Con quién se están metiendo también la SUNAT? La SUNAT, esta es de tercera categoría. Los errores que cometió a Pablo y Alfredo González, los errores que cometieron acá, no pueden generalizarse, porque ellos son un ente rector. Ve, te equivocaste al declarar. Vale, te equivocaste, pues arregla ahí. No me vengan multa, me multa. ¿Por qué? O sea, y aparte que hay jurisprudencia en el caso, se ha dado. ¿Y por qué somos el patito feo? De los 5 clubes que estaban en este régimen, somos los únicos que estamos en régimen ordinario. Por eso el tema a la liquidación en febrero, donde se tiene que ver cómo fue el plan de reestructuración. Por eso es el problema. Los otros clubes están en el régimen especial todavía. Entonces, es el momento de que unamos fuerzas, es el momento de que tengamos que cerrar los ojos ante cualquier cosa y pensar solamente en universitario. Miren, los grandes problemas se arreglan en meses. Ustedes son los grandes guerreros que necesitan un universitario. Los guerreros que tienen que salir a defender a su club. Ustedes están en las universidades, esta universidad son muchachos pensantes, pero tienen que entender, si incluso los barristas que viven todo su domingo para el estadio, ahora que están enterándose. Y es más, hay ya otra cosa que tiene que aclararse. Estamos controlando a estos muchachos, se están controlando. Le estamos pidiendo, por favor, no violencia. En las 3 últimas plantones y marchas hemos ido con las bolsas, se ha recogido la basura, se ha prohibido licor, se ha prohibido todo tipo de humo. ¿Por qué? Porque estamos pensando en universitario. Hay que pensar en cambiar el chip, hay que pensar en entender. Cada uno es libre de su vida, pero estamos pensando en universitario. Entonces, yo agradezco a los organizadores de poder expresar un poco el tema de conocimiento, y a ustedes solamente les invoco, hay que pelear por nuestra U. Nosotros somos hinchas universitarios, es parte de nuestra vida universitaria. Muchos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida como universitarios, y no de palabra, porque no somos personas que en estos instantes somos nuevos. Acá hay muchos de acá que hemos estado, a mí me han votado 3 veces, el socio de la U, 3 veces expulsado, por defender que no más esto, no por otra cosa. Nos han votado a otras personas también que están acá. Los respaldados han votado. ¿Por qué? Por defender a universitarios. ¿Cuánto hemos hecho nosotros por que esto cambie? No se pudo. Y independientemente a eso, independiente a todo este conocimiento, acá tenemos la presencia de tener toda la gente que está interesada en universitario, Domínguez, doctor Ponce, gente que está interesada en que en universitario acaba de entrar Miguel Bustín, que es profesor acá en la Casa de Estudios, para decir, oye, reacciona, Miguel, está bien, reacciona, ¿dónde están los honorarios? Es el momento de estar unidos, es el momento de conversar, es el momento de salvar a universitario, y está en nuestras manos. Muchachos, muchas gracias por todo, y dale uno. sobre todo porque ha sido el primer paso que nosotros hemos tenido para salir en un medio. Ha sido la primera vez que un medio masivo de comunicación de señal abierta en el país ha tomado el caso que nos está atacando a todos de una manera y bueno, lo hemos expuesto. Así que nosotros esperamos, de verdad, mediante la presión mediática que vamos a ir haciendo en las calles, en protestas, en marchas, que este problema siga tocándose en medios para que cada vez más personas sigan enterándose de eso. Vamos a empezar rapidito. Este laberinto pseudo-religioso produjo, por lo menos, lo que para algunos fue un milagro. La U y la Alianza estuvieron plenamente de acuerdo en rechazar esta medida. Y nosotros no dudamos que la actuación de las personas de la U que se manifestaron en solidaridad con Alianza Lima fue completamente desinteresada. Sin embargo, en la investigación que usted verá a continuación de Daniel Llovera, se ve que la U podría afrontar problemas similares en el futuro. Esperamos la misma solidaridad. Se viene de otro lado, la pelota dentro del área, el toque para Cortés, aquí el corte de izquierda. En el último año, el Club Universitario de Deportes parece estar bailando una macabra danza de despedida con el fantasma de la baja de categoría. Cuanto más cerca está el final del campeonato de fútbol peruano, más resuena la sinfonía del adiós. Pero esta no es una historia de
necesariamente. Es un parte sobre la situación financiera de uno de los clubes de fútbol más representativos del país y de Sudamérica. Situación caótica y de millonarias deudas acumuladas durante los años 90 que podrían terminar en la liquidación del club o, en el mejor de los casos, en el remate de sus bienes, de su patrimonio, que es el más importante de todos los clubes del fútbol nacional. Es que para pagar su cuantiosa deuda de casi 400 millones de soles, la U podría tener que vender sus activos más preciados, sus joyas, valorizadas en conjunto en más de 1.000 millones de soles, Campo Mar, el Estadio Lolo Fernández e incluso el Estadio Monumental. Así lo han decidido quienes mandan hoy en Universitario, sus acreedores, quienes deciden qué se hace con el club, en lo deportivo y en lo administrativo. Así está acordado en este documento que se llama Plan de Reestructuración de Universitario de Deportes. El fantasma de la liquidación es peor que el de la baja en el campeonato. La liquidación sería la muerte del club, su desaparición del mapa. ¿Ustedes se imaginan un campeonato sin Universitario? No, no te puedes imaginar eso, pues. Si la U no está, no hay fútbol, no hay nada, pues. ¿Qué pasaría si eso llegara a ocurrir? Simplemente pasaría lo más lógico, ¿no? Que todos los hinchas vamos a salir en defensa de nuestro club. ¿De qué manera? De la manera que sea, hermano, de la manera que sea. El mítico equipo crema, la U de las tardes victoriosas de Lolo Fernández, de Toto Terry y de Héctor Chumpitas, solo será un recuerdo glorioso si eso se llega a concretar. Hemos llamado a la nación crema, a nuestros hinchas, a nuestros simpatizantes, a nuestros medios, a nuestras barras. Vengan porque hay que defender a la U. ¿Cuánto poder ha obtenido documentos que acreditan la situación crítica del Universitario de Deportes y también de la forma como se incrementó la deuda con el principal acreedor, la constructora Gremco? En este reportaje se manifiestan no los danzantes, sino los que ponen la nota, los que manejan el club y también los que cuestionan ese manejo, los socios, los anteriores administradores y la propia SUNAT, la segunda más importante acreedora. Ellos juegan otro partido más encarnizado y decisivo que el deportivo. Allí está en juego el futuro inmediato del club, su codiciado patrimonio, los fondos, que aún es capaz de producir la marca Universitario. 385 millones de soles. Esa es la deuda que tiene Universitario de Deportes en la actualidad. El detalle de esa deuda es como sigue. Deuda con Gremco, 196.5 millones de soles. Deuda con la SUNAT, 155.1 millones de soles. La deuda laboral, 16.8 millones de soles. Deuda con las AFPs, 10.8 millones de soles. Y otras deudas menores, 4.6 millones de soles. Como se observa, solo la deuda con Gremco y con la SUNAT supera el 90% del total. Al inicio, la creencia de Gremco no tenía la magnitud que hoy tiene. Asomó recién a partir de marzo del 2012, cuando el gobierno de Ollanta Humala, al pedido de la SUNAT, dictó una ley para que los clubes con deudas tributarias que ya no pagaban sean sometidos a procesos de reestructuración, también llamados procesos concursales. La ley concursal manda que las empresas que se acogen a dicho proceso no sean manejadas más por sus directorios. La nueva autoridad pasa a ser el conjunto de acreedores con los que la empresa tiene deudas, llamada Junta de Acreedores. Y la Junta de Acreedores designa al administrador temporal de la empresa. Todo eso bajo las reglas y la observación del INDECOM. Así está pasando con Universitario, pero también con los otros 4 clubes que se acogieron a la ley dictada por Humala: Alianza Lima, Sport Boys, Cienciano y Melgar. Hasta marzo del 2012, el principal acreedor de la U era la SUNAT, y como tal asumió la presidencia de la Junta de Acreedores del club. Gremco en ese momento era acreedor de la U porque había construido el Estadio Monumental de Arte y la U no terminaba de pagarle por el total de la obra. Por un convenio y 3 adendas firmados con Universitario, Gremco cobraba esa deuda con el dinero obtenido de la publicidad en la cancha y por los conciertos en el estadio. Un arbitraje del año 2007 había dispuesto que la deuda de la U con Gremco por el estadio era de $23 millones más IGB, o sea, 26 millones en total. Hasta ese momento la U le pagaba, reiteramos, por publicidad y eventos.
pero Indecopi decidió que la constructora debía cobrar su deuda a través del proceso concursal y debía tener un asiento en la junta de acreedores. Posteriormente, Gremco alegó que los 26 millones de dólares habían generado intereses desde el año 2000, ascendientes a 31 millones de dólares. Eso elevaba la deuda a un total de 57 millones de dólares, o 196 millones de soles. En septiembre de 2016, Indecopi aceptó la nueva creencia a favor de la constructora. Con esa deuda a su favor, en septiembre de 2016, Gremco desplazó a la SUNAT como mayor acreedor con el 51% del total de acreencias. Asumió la presidencia de la Junta de Acreedores del Universitario y cambió al administrador temporal Raúl Leguía, que había sido designado anteriormente por la SUNAT. Cuando termina el periodo de la SUNAT, que hemos hecho fue en diciembre de 2016, se encontró el club con más o menos 28 millones de soles de deuda corriente. Pero antes de ser cambiado y dejar la administración del club que le había encargado la SUNAT, Raúl Leguía recibió un dictamen pericial contable que meses atrás había solicitado al perito judicial Félix Aquije Soler para determinar cuánto dinero había recibido Gremco por concepto de publicidad. En octubre de 2016, sobre la información disponible de los eventos artísticos realizados en el Monumental entre el año 2000 y 2015, así como de la publicidad estática en el estadio, el perito Aquije emitió su dictamen de parte que arrojaba que Universitario no le debía nada a Gremco, pues Gremco ya había cobrado 48 millones de dólares, incluso. Nosotros no le debemos nada a Gremco. Tampoco le debemos la cantidad de dinero que exige ahora se pague SUNAT y otras cosas. Y nos estamos argumentando en función a pericias contables, en función a 4 juicios que estamos en este momento llevando. Pero Gremco ha tenido ingresos por 48 millones de dólares. ¿Cuáles son esos ingresos? La venta de los barcos y la publicidad que se ha tenido desde la fecha que crearon el estadio a fecha del 2015, que se, 2016 que se ha hecho esa proyección. Según la pericia, al 31 de diciembre de 2015, con intereses y todo, Gremco habría cobrado más de lo que la U debía pagarle de acuerdo al laudo de conciencia. Lo que Gremco le tiene que devolver a la U, según el perito, es 8.464.591 dólares. Con seguridad que esa pericia es falsa. No es verdadera, no. O bueno, los hechos son falsos. Gremco, que no le da crédito a la pericia de parte, muestra 2 documentos y sostiene otros números abismalmente opuestos. El primero, de ingresos por publicidad y eventos en el Monumental desde 1999 hasta el 2005. Por publicidad eran 7 millones. 7 millones. Y el segundo, este documento de Indecopi por los mismos ingresos, pero entre el 2006 y el 2012. Al año 2012, lo que se facturó por publicidad fueron 8.794.000. Adicional a los 7 millones. No, en total. En total. Del año 2000 al 2012. Por eso los socios de la U han exigido al Poder Judicial una pericia oficial, pues entre los 48 millones de dólares de la pericia de parte y los 8 millones de Gremco hay una gran diferencia. Una pericia oficial esclarecería el ingreso real y también la condición de acreedor mayor de Gremco. La creencia de Gremco y su lugar de privilegio en la Junta de Acreedores también podría verse afectada si es que en las próximas semanas un juzgado contencioso administrativo resuelve si dicha deuda es o no es concursal, es decir, si debió haber entrado a la etapa de reestructuración del club pese a que venían pagándose con la publicidad y los eventos. Si le da la razón a Gremco y declara que la deuda sí es concursal, todo seguiría igual. Pero si no le da la razón y declara que hasta el 2012, cuando se intervino al club, aún estaban pagando a Gremco sin mayor problema con el dinero, la publicidad de los conciertos, entonces la constructora perdería su lugar en la Junta de Acreedores. Así lo reconoce uno de los abogados de la administración temporal de la U, designada por Gremco. Y lo que acarrearía es la modificación de la participación de cada uno, el porcentaje de cada acreedor. Eso sería la consecuencia inmediata, porque estamos hablando de un mandato judicial, ¿no? Sí, es que no está apelado en las instancias correspondientes, porque hay que tener en cuenta que esta es la primera instancia.
tendría que determinarse si es cosa juzgada o no y ejecutarse. Indecopi, consultado por Cuarto Poder, también respondió en ese sentido. El Indecopi tiene la obligación de acatar los mandatos ordenados por la autoridad judicial. En ese hipotético escenario, la SUNAT retomaría su posición de cabeza de la Junta de Acreedores. Los resultados deportivos del año pasado y los resultados económicos del año pasado reflejan que, en base a la información presentada por este administrador, un déficit por el 2017 de más de 10 millones de soles. El déficit se ha incrementado de 25 millones a 35 millones. Decir que la U está mal manejada, en realidad, y yo lamento que la SUNAT actúe de esa manera. Parece que sus funcionarios tienen intereses particulares. Parece que lo que tienen es una agenda propia. Nosotros advertimos de esta situación ya en mayo y en julio de este año, ¿no? Que los ingresos del club se habían reducido sustancialmente. Según el plan de reestructuración que presentó Gremco y que fue aprobado por la Junta de Acreedores, todo indica que el enorme terreno de Campomar U sería rematado para asegurar los pagos de buena parte de las deudas. ¿De dónde se van a cobrar las acreencias? Y la única manera que tiene la U de poder cobrar o de poder pagar con todas esas acreencias es poniendo en valor sus predios. Y eso implica un cambio de significación. Campomar U es un predio de más de 500.000 metros cuadrados, pero tiene categoría de rural con un precio bajo por metro cuadrado. Para que su valor aumente, la actual administración del club ha solicitado el cambio de zonificación y ahora la decisión pasa por la Municipalidad de Lima. Según el plan de reestructuración, si el cambio de zonificación no se logra hasta febrero del año 2019, se procedería al remate de Campomar. Apenas restan 5 meses. Los socios exigen que los bienes del club no sean rematados. Advierten que pueden desaparecer y denuncian intereses inmobiliarios de Gremco tras una posible venta de Campomar y del mismo estadio Lolo Fernández. Gremco descarta que vaya a participar de algún negocio así y asegura que no liquidará la U, pues su anhelo es reflotarla y convertirla en un grande de Sudamérica. Acá nadie nos va a quitar el Lolo Fernández, ni Campomar, ni ningún activo que tenga la U, mucho menos empresas que en realidad no se les debe nada. Nosotros hace ya tiempo estamos trabajando con eso, con los hinchas, estamos haciendo plantones, marchas pacíficamente, quiero recalcar eso, pero parece que muy pacíficos estamos. Pues. El patrimonio del Universitario supera los 1.000 millones de soles. Su deuda es de menos de 400 millones de soles. En teoría, no tendría por qué ser liquidado, pero si eso ocurriera, se debe evaluar la reacción de los hinchas. Ya la pobre performance del equipo en este último año los tiene con el ánimo encrespado. Creo que de la mejor manera que podríamos haber encontrado, de verdad, muchas gracias. Y a todos ustedes por interesarse en venir, de verdad que no esperamos que en algún momento el salón se llene, pero es importante traerlo acá, no solamente porque es nuestra universidad, sino porque el arma más importante de cualquier pueblo, de cualquier comunidad, de cualquier lugar, es la información. Porque lo primero que nosotros necesitamos es la información para poder generar opiniones, para poder debatir, para poder conversar. Si nosotros no tenemos la información real, no tenemos nada. Y si ya en algún momento fuimos a alguna marcha, si nosotros vamos a estar preocupados, ahora vamos a ir con la conciencia de saber qué está pasando realmente. Y vamos a actuar de una manera diferente. Gracias también a todos los amigos que vinieron a apoyarnos, que comentaron. Pero te toca después tomar una foto. Antes de ello, también invitarlos a todos ustedes a que así vayan al estadio con nosotros. Somos la Cruz Norte, vamos siempre al estadio toda la fecha, viajamos también a alentar a nuestro equipo, a nuestros amores. Como bien mencioné al inicio de este conversatorio, creo que un hincha no únicamente debemos conformarnos con simplemente saber la polca, cuándo se fundó nuestro club y quién es Lolo Fernández, sino también debemos ir a la cancha, alentar a nuestro equipo que está pasando por una crisis también futbolística. Nosotros somos el motor desde la tribuna para que justamente nuestros jugadores es en la Católica. Esa energía que sale de la tribuna hacia la cancha, ¿no? Entonces, posteriormente a este evento vamos a tener un grupo abierto para toda la comunidad crema de esta universidad, de la Católica, para poder nosotros juntarnos, ir al estadio,
hablar de fútbol, hablar de qué es lo que pasa con la U, quizás pichangas y reuniones que nos integre como hinchas de la U de esta universidad. Entonces, procedemos a la foto grupal. Sí, los ponentes podrían ponerse acá, por favor, y los de acá tenemos que quedar de los de acá. Todos con dirección de ahí, no sé.